también vamos a estar grabando esta charla, ahí la puse a grabar, vamos a estar grabándola y la vamos a subir al canal de YouTube de Convocación para que quede, para aquellos que por ahí no la pueden ver entera, después la quieren rever o quieren consultar algún concepto, va a quedar también como información disponible para todos nosotros y quizás hasta después le podemos pedir a Pablo que nos comparta la presentación y bueno, a los que les interese tener la información, que la verdad que creo que es un trabajo muy interesante, también seguramente se la vamos a poder hacer llegar. Bien. 2 minutitos más y arrancamos, porque ya sí son 6 y 2, 6 y 5 vamos a arrancar, si les parece. ¿Cómo no? Sigue sumando gente, estoy aceptando a los que se van sumando. Ahí te saluda el estudio Chela o Cela, no sé cómo se pronuncia, Pablo. Desde Posadas Misiones, muy bien, bien Daniel. Misiones. Tenemos también gente de Córdoba, amigos de Córdoba también que se conectan. Gabriel estaba por ahí saluda a Gabriel, ¿qué tal, cómo estás? Tenemos muchos amigos también de San Isidro, gente referentes de Convocación, pero también vecinos, afiliados, algunos concejales que también se están sumando, gente del comité directivo, ahí lo veo a Daniel Soliniak, ¿cómo andás Daniel? A Diego, Tanco, todas personas que participan muy activamente en el partido y que también son vecinos comprometidos, ¿no? Porque un poco la idea justamente de este tiempo tiene que ver con aprovechar esta cuarentena que nos tiene a todos limitados en actividades para pensar, para repensar la ciudad, para cuestionarnos cosas que por ahí en el día a día uno da por sentado o acepta que son así, y un poco la idea de estos espacios y de estas oportunidades pasa por ahí, ¿no? Justamente de repensar las ciudades y creo que ese es el punto de partida de la nota de Pablo, ¿no? De cómo la ciudad vacía en cuarentena nos genera un montón de replanteos sobre lo que vivimos y lo que tenemos como ciudad. Así es. Bueno, ese es el punto de partida. No voy a hablar más de eso porque acá el especialista de lujo que tenemos es Pablo. Yo simplemente ayudo a presentar y a hacer un poquito la formalidad y la convocatoria. Acá me piden que reenvíe el artículo, así que lo voy a reenviar ahora. Bueno. Es una nota de la Nación de Pablo Viral desde hace más o menos 2 o 3 semanas del Diario de la Nación. Bueno, vamos a admitir a los últimos y ya vamos a ir empezando, porque ya estamos ahora, y con una buena cantidad de gente. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado en esta modalidad que nos impone la cuarentena, perdón, porque siempre puede fallar con el celular. Ahí está. Esta modalidad distinta que nos impone la cuarentena, de tener que estar a la distancia, pero bueno, no por eso dejar de perder el contacto y de seguir pensando juntos cuál es la ciudad que queremos para vivir, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos el lujo de tener a un especialista que tiene mucha experiencia en el rubro, que es una persona que viene colaborando con Convocación hace mucho tiempo, que es parte de los equipos técnicos y que siempre nos ayuda a conversar y a analizar y a pensar juntos el San Isidro que queremos para el futuro. Así que le doy la bienvenida a Pablo Guraldes. Pablo es arquitecto, estudió en la Universidad Torcuato Di Tella, también hizo un máster en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y fue durante muchos años funcionario del gobierno nacional. Entre 2015 y 2018 ocupó la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano, también estuvo en la Dirección Nacional de Regeneración Urbana, y algunos de los temas más importantes que trabajó en ese periodo fue el proyecto del ecoparque, de la confitería del Molino, entre otros. Y un poco la razón o la idea que tuvimos fue justamente cómo hacemos para seguir pensando y seguir conversando acerca de San Isidro en este contexto. Y bueno, esta nota que yo les mandé hace un ratito de Pablo viene un poco como anillo al dedo, ¿no? Es una nota que
que justamente eso, nos cuestiona y nos hace pensar acerca de cómo es la ciudad y cómo nos relacionamos, y a partir de eso, qué bajada o qué enlace puede tener eso con el municipio en el que nos toca vivir a todos, en el que nos desarrollamos y desplegamos nuestra acción política, que en este caso es nuestro querido San Isidro. Así que sin más introducciones, los voy a dejar con el que realmente sabe, que tiene una presentación que preparó para compartirnos. Y bueno, no mucho más, vamos a tener una presentación de parte de él y después obviamente un espacio para intercambios, para preguntas, donde vamos a poder profundizar y sacarnos las dudas que vayan surgiendo. Así que gracias a todos por estar, bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias vía Zoom, en este escenario de COVID-19, y Pablo, estamos en tus manos. Muchas gracias. Gracias, Manuel, y gracias a tu equipo también por organizar esta sesión de Zoom. Como dijo Manuel, la charla que empezamos con Manuel esta semana pasada, la anterior, fue en base al artículo, pero bueno, yo estuve preparando material para otras instancias y junté impresiones en fotografías y en gráficos de todo lo que está pasando, y lo puse todo juntito en un PowerPoint para acompañar una charla que, como bien dijo Manuel, está en base al artículo. Gracias a todos ustedes por estar ahí, espero que no se aburran y espero que esto, más que una clase magistral, resulte una ayuda para reflexionar y para completar ideas o sensaciones que pueden tener, y desde ese lugar lo hice yo, no solamente como urbanista o experto, sino más bien como una persona a la que le está pasando lo mismo que les pasa a todos. Y por ahí un poco arranca la charla, ¿no? Nos está pasando algo que nunca nos imaginamos, nos pasa a todos juntos a la vez, y le da una dimensión completamente distinta a la vida de cada uno de nosotros y a la vida de la sociedad completa. Entonces estamos no solamente paralizados, sino que en un sentido con miedo, y otro muy atentos y muy dispuestos a hacer juntos lo que haya que hacer para poder salir adelante. A veces no tenemos más remedio que correr algún riesgo y no respetar los protocolos, pero sabemos que la ciudad entera depende de que nosotros participemos de algunas limitaciones y de todas estas nuevas reglas que inclusive van cambiando. Pero ¿qué pasa? El gran fenómeno que me parece importante a mí de este momento es justamente eso, la disponibilidad de todo el mundo para participar de estas reglas, o de gran parte de la población. El tema de no poder estar haciendo lo que uno siempre hace, de no poder salir a hacer a donde uno siempre va, y el cuestionamiento de toda una forma de vida. Y después aparece esta nueva capa. Una capa sería recuperar el espacio público, ¿con qué reglas? Porque ya estuvimos 2 meses encerrados. Y la otra capa es cómo podemos aprovechar este nuevo mundo del trabajo remoto, de la educación remota, del delivery y de la medicina a distancia, pero también cada una de estas soluciones viene con problemas. O sea, tenemos ahí en el Obelisco los muchachos del delivery reclamando por barbijos y por mejores sueldos, los doctores que no pueden mandar recetas digitales, los chicos de la facultad que no tienen el cara a cara. Todos tenemos y nos vamos encontrando con estas limitaciones. Pero a la vez, como decía hace un minuto, estamos adoptando una disciplina personal y estamos creciendo, quizás en muchos sentidos, como no nos imaginábamos que estaríamos dispuestos a crecer en este mismo momento. Y entonces puse 3 ejemplos de algo que fueron conquistas de la humanidad, pero que también costaron mucho. La primera es la asepsia, ¿no? O sea, en este momento no hay duda que un médico y su equipo se van a lavar las manos, se van a limpiar antes de entrar a un quirófano. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, y hasta que un señor que se llama Semmelweis lo demostró en el siglo XIX, los médicos se iban de tocar cadáveres en la facultad a hacer partos y las parturientas se morían. Bueno, este señor Semmelweis demostró que había que lavarse y llevó la estadística, pero lo que le pasó es que en su tiempo el señor no fue reconocido, fue despreciado por sus colegas y murió pobre y olvidado. Entonces a veces estas conquistas cuestan mucho. Otra conquista que todos estamos reconociendo que es muy importante es que no se puede fumar en público. Bueno, también costaron muchísimos años para que mucha gente dejara de resistirse a esta idea y pensaba que no podía ejercer su libertad de fumar en público. Sin embargo, hoy ya nadie lo duda. Y tuvimos en algún momento que hasta los doctores nos recomendaban marcas de cigarrillos mentolados
y a nosotros nos parecía que eso estaba bien. Entonces es muy importante darnos cuenta que hay muchas cosas que hoy las damos por sentados y que son cosas que las respetamos, pero también son cosas que en su momento tuvimos que aprender y que socialmente nos costó quizás, digamos que un sacrificio y un aprendizaje. Otros es el ordenamiento vial. Hoy nadie duda que una calle tiene manos, hay semáforos, se respeta a los peatones, las cebras cuando los peatones quieren cruzar, y cada vez le vamos agregando a las calles más capas para bicicletas, para delivery, para lo que fuera. Bueno, cuando empezaron a aparecer los autos en las ciudades, a principios del siglo XX, cada uno andaba por cualquier lado, estaban esquivando las bicicletas a los autos, todavía había carros de caballos, etc. Todos estos aprendizajes son conquistas que han llevado mucho tiempo, pero que han conquistado la aceptación de la gente y hoy nos permiten convivir en ciertos aspectos fundamentales de la vida. Entonces, veamos qué está pasando hoy. Con las nuevas reglas de transporte en la pandemia, como la gente no puede ir a sus lugares de trabajo en transporte público, por ejemplo, mucha gente o toma el auto, o camina, o anda en bicicleta, cosas donde se los permiten, o algunos toman remises. Esto cambió completamente la modalidad de viaje. Ahora vamos a ver exactamente qué implicancias tiene eso, pero la gente está pasando los datos ellos de cómo se viaja, de qué está pasando, de qué limitaciones hay que tener, estamos al día, sabemos si vamos a poder usar la SUBE o no, etc. Acá la gente le está contando al CONICET si está cumpliendo con el distanciamiento de las paradas, si lleva guantes, si no, entonces tenemos estos semáforos donde estamos todos atentos a lo que hay que hacer y quizás hasta estamos dispuestos a ser un poco antipáticos y en una cola del tren o del colectivo, decirle a este señor, parece un poco más lejos, póngase el barbijo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dispuestos a cuidarnos mutuamente. Y esto después va a tener un impacto en lo que sigue de la charla. Una de las cosas más importantes a darse cuenta es este cambio de modalidad. Lamentablemente, el transporte público, que era nuestro caballito de batalla urbanístico para, entre comillas, solucionar muchos de los problemas de las ciudades, hoy lo tenemos que dejar de lado. Y por otro lado, mucha gente no puede andar en auto, sin embargo, está creciendo el uso de los autos, eso lo sabemos, pero por lo menos sabemos, esta franjita del 21,4% de la movilidad activa es, en este sentido, una conquista. La gente realmente está caminando más, está aceptando que tiene que andar, antes se hubiera subido un auto para ir a ciertos lugares, lo hace caminando. Entonces, esto por lo menos ya nos da un paraguas de posibilidad, de oportunidad, como decíamos antes. Entonces, ahora un poquito viendo las experiencias concretas. La Ciudad de Buenos Aires, que obviamente va por delante en muchos sentidos con esto, no estoy siguiendo las ciudades del interior, así que no puedo dar cuenta de eso, pasó a implementar un plan de 100 calles peatonales o donde amplió las zonas de peatones. Hay calles donde, como estamos acá, se ensanchó poco la vereda, pero las calles del casco histórico, que yo contaba más temprano, cuando estábamos empezando a charlar, que el año pasado estuvimos trabajando en el casco histórico y había cierta resistencia de los representantes de los grupos de interés de que no se eliminaran los autos, pero hoy, obviamente, y por lo menos por un tiempo, han aceptado y están participando de esta idea que las calles ahora son para los peatones y si uno vive ahí y tiene que acercarse con el auto, lo tiene que hacer a paso de hombre y respetando a los peatones, y hay mucha gente que no va a entrar. Esto ha cambiado el clima de la calle, y esto es lo que está apreciando la gente. Quizás esto es algo que se puede mantener, o por lo menos proporcionalmente mantener cuando vuelva a la actividad normal. Como decía, calles enteras solamente para peatones, con vallas donde los autos no pueden ni acercarse. Y en el transporte público, como decía más temprano, tenemos todas las demarcaciones, sabemos dónde tenemos que pararnos, sabemos que no nos podemos subir todos a un solo tren. Yo no estoy diciendo que esto es una panacea y que está funcionando 100%, pero por lo menos partimos la base de que sabemos estas nuevas reglas y que hay una predisposición a cumplirlas. ¿No? En todas las estaciones y las paradas y los andenes están las demarcaciones. Y en el AMBA, quizás estamos un poco por detrás en esto, claramente, en nuestra zona. Yo estuve charlando estos últimos días con Tino Lutrar, que está organizando, que participó en la organización de un grupo de vecinos, desarrolladores y ONGs y el municipio de Tigre, donde organizaron para repartir, para la gente que realmente la está pasando mal, repartir agua, repartir barbijos, acercar información, etc. Esto es interesante, porque esto se armó un grupo conjunto, esto es cerca del barrio del Garrote en Tigre, pero además lo interesante de esto es que la gente participó inmediatamente de la pintada, de la organización del espacio público para poder cuidarse unos a otros.
Y obviamente los vecinos participaron en la confección de los barbijos y en la distribución. Pero como decía, esto nos pasa a todos, y así como está pasando en toda la Argentina, está pasando en todo el mundo. Entonces, muchas ciudades han logrado y han aprovechado este momento para ampliar todas sus zonas de bicicletas y de peatones a costa de los autos, y lo podemos usar de ejemplo. Acá tenemos a las autoridades de París recorriendo. Ayer me observaban que están sin barbijo, así que esto espero que haya sido antes de la pandemia, o no sé si es que ahí mantienen la distancia para no contagiarse. Pero ellos inmediatamente se lanzó un plan de ampliación de las bicisendas, a costa de muchas líneas de autos. Londres lo mismo, una gran ampliación de bicisendas, zonas para ómnibus con el protocolo, y para caminatas, eliminando muchas calles de autos. Todo esto son experiencias actuales en Londres, con las calles nuevamente pintadas y cambiando todo el sentido y ampliándolo. Yo creo que para mí hoy por hoy lo más importante es la necesidad, y esto en el Gran Buenos Aires es muy patente, de volver a la actividad comercial en la calle, que lo están reclamando mucho los comerciantes y los vecinos, y para eso, con los protocolos, se necesita más superficie. Y es un problema que tienen muchos de los barrios del Gran Buenos Aires, donde las calles principales, por más que hay muchos peatones que las usan, realmente no hay superficie en la calle disponible si uno quiere realmente respetar el protocolo. Como vimos en Buenos Aires, acá de vuelta se está usando el espacio de la calle del auto. Y en algunas calles de vuelta se han cerrado, se da prioridad a la bicicleta, y este señor anda dando vueltas con estas alitas que parecen de Buzz Lightyear, donde puso no going back, que propone que no volvamos atrás, que si realmente conquistamos el espacio de la calle, aprovechemos y nos quedemos con el espacio de la calle para los ciclistas y los peatones. Esto es en Quito, algo parecido, bicisendas. En Nueva York, en uno de los parques de Nueva York, ya delimitaron dónde se puede, ahora que habilitaron la salida a los parques, para no estar discutiendo a ver quién está cerca o no está cerca. Ya le pusieron un circulito en el piso, y la gente muy respetuosa lo está aprovechando. Esto parece medio trivial, pero de esto depende de la convivencia futura en el espacio público por un tiempo bastante largo. Y en Madrid, que el 2 de mayo, como dice acá en el slide, se habilitaron las salidas para hacer ejercicio, se hacen con un reglamento muy estricto de horarios, de edades, de exactamente qué se puede hacer, y la habilitación de estos carriles para correr en la ciudad. Y Barcelona, que después vamos a ir al ejemplo concreto de un barrio de Supermanzanas de Barcelona, que fue un poco el disparador del artículo y de esta charla, avanzó con varios de los componentes de un plan municipal muy grande, donde ellos hacen la famosa pacificación de calles, que es básicamente bajarle la velocidad y habilitarla con carriles peatonales y carriles de bicicletas, y a la vez crear nuevos corredores. Entonces, son planes, y es un poco lo que yo estaba diciendo más temprano. Buenos Aires tiene ese plan, porque lo viene pensando hace mucho tiempo. Sabemos que en el Gran Buenos Aires, salvo, creo que acá en San Fernando yo tengo una bicisenda que sale a media cuadra de mi casa, y en San Isidro, que yo sepa, es el bajo los fines de semana y un pedazo de la vuelta al hipódromo y Unidad Nacional, y en realidad la vuelta al hipódromo es por la vereda. O sea, realmente es una oportunidad importante. Acá está el detalle, y eso no es poca cosa, porque justamente lo que demuestra es que los anchos disponibles para autos son enormes en las ciudades. Uno a veces dice no hay lugar, y yo siempre digo no faltan calles, sino que sobran autos. Y una vez que se cambia la proporción, la cantidad de gente que empieza a usar el transporte público cuando lo podamos volver a usar, o que se sube a la bicicleta y deje el auto, el volumen físico que ocupan estos vehículos, o por lo menos la cantidad de gente que va adentro de un transporte público, es mucho menor a la misma suma de gente de a uno o de a dos en un auto. Y ahí tenés las novedades, que son estos nuevos usos, los nuevos carriles para peatones. Miami, que es Estados Unidos, es un país que a la gente no le gusta mucho bajarse del auto, por lo menos algo que sea Nueva York. Los demás todos les gusta andar en auto, realmente están respetando. Entonces van apareciendo estos nuevos lemas, y cuando la gente descubre
lo que significa recuperar espacio público, que el espacio público está tranquilo, no tener que estar esquivando autos, la falta de ruido, no tener la sensación de que está respirando humo, cambia muchísimo la percepción. Entonces, va cambiando el lema y la gente se lo apropia, ¿no? Las calles son para la gente y los autos son huéspedes. Si ustedes van a entrar a mi parte peatonal, van a entrar, si yo los dejo, van a entrar a paso de hombre, a 10 kilómetros por hora, y van a respetar los peatones cuando se les crucen por delante, no le van a amagar a atropellarlos. Y ahora vamos a la medida realmente, la del peatón y todas estas nuevas cosas que han aparecido, que van a ser temporarias por un tiempo largo. Este señor hace unos días salió a la calle a demostrar que el radio de 1,5 metros es bastante difícil de mantener. Entonces se creó este arnés y salió a dar vueltas por la calle. Pero, como decía antes, antes teníamos los circulitos en Nueva York, o las rayitas que se hicieron en Tigre, estas son otros lugares, esto creo que es en el Asia. En China, o sea, con o sin demarcaciones, la gente es muy obediente, no sé si en todo el mundo, en todos lados, pero es bastante sorprendente el nivel de obediencia que hay. Y como digo, el tema es universal, todos estamos viendo, y por ahí es medio triste, qué país se contagió más gente o se murió más gente, lo cual es una tristeza, pero también estamos viendo exactamente qué medidas tomamos. Hablamos de Suecia, entonces nosotros sabemos que en Suecia se puede ir a un restaurante, se puede ir a un parque, los colegios van a abrir la semana que viene. Bueno, esa capacidad de estar prestando atención a estas reglas, yo creo que hay que capitalizarla. Y cuando ni siquiera cuando hace mucho calor o tuvieron que ir a buscar otra cosa, por lo menos tienen la habilidad de dejar los zapatos y volver al rato a la cola. Como digo, en todos lados ocurre esto, ¿no? El muro de los lamentos. Y los colegios, acá estuve mirando esta imagen, la puse porque me pareció interesante, que no había visto ninguna foto de un colegio andando. La maestra está con barbijo y los chicos no, pero hay alguna cierta cuestión de distancia. Esto ya en España están hablando de que en septiembre vuelven todos los chicos a clase y ya están viendo si van a aumentar los turnos de clases, si los van a dividir para que puedan ir todos al colegio. Y esto me pareció muy pintoresco, es en algún lugar de Inglaterra, donde los vecinos, para poder hablar con sus vecinos en la calle y que no se les vengan encima, les dibujaron sus arcoíris ahí en el piso con el semicírculo. Se ve que son muy sociales porque todos tienen su banquito en la vereda, ¿no? Y ya en Italia, donde después de padecer mucho y con muchas muertes, volvieron a abrir negocios y hasta restaurantes en muchos lugares, ya están como unos pasos avanzados muy, muy específicos. Las peluquerías, y ya aparecen la gente estaba haciendo chistes sobre que este de la derecha parece Maxwell Smart con el cono de silencio, pero bueno, si ese es el precio de tener que ir a un restaurante, me parece que estaríamos todos muy dispuestos a hacerlo, ¿no? Y esta polea para entregar el café también me pareció muy buena. Pero bueno, hasta acá un poco la situación y las reacciones y las adaptaciones, que creo que estamos todos participando de esto y nos vamos enterando de todo, así como va apareciendo. Lo que pasó ahora es algo interesante. Gracias a que el mundo paró, aparentemente bajó la contaminación, tanto la contaminación del aire en las ciudades, como también la cantidad de partículas de carbono que se están yendo al efecto invernadero. Pero como los grupos activistas están alertas a esto, hace 3 días en Londres un grupo puso estos zapatos de chicos en Trafalgar Square con este cartel que dice: hoy COVID, pero mañana el clima. O sea, no dejen pasar esta oportunidad porque después de esto sigue el cambio climático y los que van a tener que ocupar del cambio climático son ellos. Así que por favor, tomemos las precauciones que corresponden. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tiene sus índices de calidad ambiental y tiene una medida, y su promedio del año pasado era 0,6, el ideal sería 1, estábamos muy orgullosos con eso, pero hay un montón de ítems donde estábamos muy mal. Calculo, si hiciéramos esta medición hoy, que en muchos de estos aspectos estaríamos mucho mejor, seguramente en ruido, en aire,
En consumo de energía de auto seguro, en el consumo de energía domiciliaria no creo, movilidad sustentable, etc. Pero ¿qué pasa? En cualquier momento vamos a volver a la normalidad. Acá está China en la diferencia entre enero y marzo del 2020, febrero del 2020, cuando estaba en pleno coronavirus. Pero después, acá está, desde diciembre, enero, en febrero baja, y en marzo, que se volvió a abrir, ya empezó a subir de vuelta. Quiere decir que si realmente queremos aprovechar esto, no sé si se entiende, ¿no? Ahí va de vuelta. La nube azul es la contaminación. En enero bajó porque se paró todo China. En febrero se empezó a aflojar y en marzo, que es hace 2 meses, quiere decir, ya estaban volviendo a niveles de contaminación como los anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Las amenazas de salud del calentamiento global y de la contaminación ya las sabemos, están medidas, estos son cuadros de la Organización Panamericana de la Salud, y nos están diciendo que esta curva que sube es la curva de las posibles muertes a medida que la temperatura suba, la temperatura del planeta. Entonces, esta es otra curva que hay que empezar a achatar antes que se produzca, y realmente, así como hoy estamos dando toda la atención del mundo al coronavirus, hasta ayer no le estamos dando toda la atención que necesitaba este tema. Y yo decía, hay que achatar la curva, lo puse, este diagramita lo hice la semana pasada, y hoy salió la tapa del Economist que dice, aprovechemos la oportunidad para achatar la curva del clima. O sea, esto es un tema que realmente no se nos puede escapar. Y el dibujito del pibe agarrando el humo dice, capture el momento, o sea, aproveche la onda, ahora lo pueden hacer. ¿No? Y en el caso de Latinoamérica, la responsabilidad de Latinoamérica en el tema de la contaminación por humo, la tenemos en el cuadro de la izquierda. Latinoamérica aporta el 10% del total de emisiones de efecto invernadero, de los cuales el 35% es transporte. Pues hay domiciliario, hay metano de las vacas, hay muchos domicilios que usan combustibles sólidos en sus hogares, realmente es un trabajo tremendo. Y acá tenemos los tipos de enfermedades, de vuelta, yo lo asocio con que estamos preocupados por el coronavirus, por las enfermedades y por la muerte. Entonces, un poco es juntar nuestra preocupación por un tema con otro que también está produciendo enfermedades y muerte y que quizás no lo teníamos tan presente. Y el otro tema importantísimo son la conducta vial, que yo lo mostraba más temprano, lo que nos costó organizar el tráfico en las ciudades y en el mundo hasta donde lo tenemos hoy, y aún así en la Argentina tenemos más de 5.000 muertos por año, y es una de las causas de muerte más grande entre los jóvenes entre 15 y 30 años. O sea, esto es una epidemia que en otros aspectos este grupo etario no tiene casi riesgos, y sin embargo en este caso son las primeras víctimas o participantes de estos accidentes. Así que bueno, hasta ahí un poco el poner un panorama contextual de otras cosas que se pueden asociar y con esta oportunidad de la que estamos hablando. Y vamos a hacer un poquito de foco en San Isidro un ratito para bajar a tierra algunas de estas cosas que estamos diciendo, simplemente para pensar más cerca. San Isidro tiene, no sé si algunos han padecido mis conferencias, este es un mapa que siempre muestro, esto es el Gran Buenos Aires, desde la General Paz hasta Tigre. Y es lo que Juan de Garay repartió cuando les dio las tierras a sus 60 acompañantes cuando fundó Buenos Aires la segunda vez. Y gracias a esa fundación y a lo que pasó en los siguientes 300 años, desde la General Paz hasta Tigre se creó esta estructura urbana que es creo que la mejor estructura territorial en la Argentina. O sea, es una bendición tener esta estructura. Tiene 3 vías de tren, ¿no? El tren de la costa, el C y el Belgrano, creo que es el que va a Boulogne. Tiene 5 avenidas, Libertador, Centenario, bueno, tiene el Bajo, tiene Rolón, el Fondo de la Legua, y después tiene la Panamericana. Y después, transversales todas estas vías, que son las que comunican con el resto de la ciudad, en el sentido que para nosotros es norte-sur, aunque no es exactamente la orientación, tiene un montón de calles que se abrieron históricamente en distintos momentos, en los límites de las propiedades, que en ese momento eran 60, pero después de a poco se fue abriendo. Entonces, esa estructura de calles con colores más fuertes y más finitos, es la estructura que permitiría, o que sí está permitiendo que San Isidro y todos sus partidos vecinos, desde Vicente López hasta Tigre, funcionen, por lo menos en esta franja, de la manera que funcionan. Acá tenemos gente de todos los niveles sociales, tenemos
trabajo, cultura, entretenimiento, deportes, toda clase de... Y es un lugar, en San Isidro, si uno piensa históricamente, los últimos 40 años, muchas de las grandes, pensamos que son o innovaciones o nuevas formas de trabajo y de comercio, han venido a parar a San Isidro, oficinas que se mudaron hacia los suburbios vinieron a San Isidro, tenemos, creo que es uno de los shoppings más grandes de Sudamérica. Hay cosas que vinieron a parar acá porque esta estructura lo permite, obviamente también por el nivel adquisitivo social de gran parte de la población. Pero eso se frenó más o menos en 1980. A partir de ahí, la urbanización, esto es como agarrar el Google con el cursor y correrlo de izquierda a derecha y pasar al siguiente tramo, es exactamente la misma superficie. Y esto es todo del partido de Tigre, que es enorme, y es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. ¿Y qué le pasa a esta estructura? No tiene ninguna conectividad. Tiene solamente una autopista que pasa muy lejos, y los caminos que se hicieron para llegar a los barrios cerrados, la ruta 27 y una vía de tren que no tiene estaciones en este tramo. Y en este lugar también conviven gente de todos los niveles sociales, también hay industria, también hay cultura, pero con cero conectividad. Entonces, cualquier problema de desigualdad, de segregación o de falta de conectividad física para la gente simplemente puede llegar a otro lugar, la gente que vive tierra adentro en Tigre no tiene cómo llegar al río literalmente, comparado, con esto, donde cualquiera que se encuentre, se baja la Panamericana, puede llegar al río en 5 o 10 minutos simplemente agarrando alguna de estas avenidas. Y esta es la estructura capilar y bien armada que tiene San Isidro y sus vecinos para poder evolucionar en la medida que se lo proponga y como quiera. Entonces esto es muy importante, porque para hacer cualquiera de estos cambios que yo mencioné antes, para usar menos el auto y para usar más el transporte público o más la movilidad activa, se necesita la posibilidad física de que uno pueda ir de un lugar al otro de esa manera. O sea, no hay forma de irte caminando desde un barrio cerrado de Nordelta a tomarse un tren o un colectivo. Inclusive, si no se acuerdan, en los últimos años había conflictos en Nordelta por si iban a entrar los colectivos, etcétera, ¿no? O sea, hemos creado una estructura, y lo digo en primera persona del plural, que es realmente imposible y casi imposible de cambiar. Así que eso, por eso digo la oportunidad de San Isidro en ese sentido, porque participa de una matriz territorial que es muy flexible, muy abierta y muy adaptable. Pero San Isidro también tiene, y por lo menos ha desarrollado, como estos formatos de urbanización de los últimos 30 años también, donde aparecieron, 40 o 50 años, donde aparecieron otras formas de urbanización que no son la trama de la cuadrícula original. Arriba a la izquierda, esto es más o menos un poquito menos de 50, 60, un poquito más de 60 hectáreas cada uno de estos recuadros. De la arriba a la izquierda es una cuadrícula de San Isidro típica, está la avenida Centenario y las cuadras de San Isidro hacia el alto, y de Bécar. El de abajo a la izquierda es el Boating, un barrio cerrado. Arriba a la derecha tenemos varios conjuntos de viviendas, y abajo a la derecha, en el medio, está la cava. O sea, son los barrios de vivienda social arriba a la derecha, abajo a la derecha las villas, abajo a la izquierda los barrios cerrados, y arriba a la izquierda la matriz abierta. Y tiene una forma física muy peculiar, obviamente la más flexible, la más adaptable es la cuadrícula, que aparte en la cuadrícula hemos desarrollado barrios de todo tipo, no es que la cuadrícula te obliga a una cierta forma de vida, sino que tenés casas con jardín, departamentos, casitas con patio, toda clase de formatos. En cambio, los otros tres son casi que se congelan en el lugar y en el tiempo, especialmente un barrio cerrado que, salvo que se tire todo abajo y se empiece de vuelta, no hay forma de que en esos terrenos cambie mucho y se está cristalizado. Pero la villa también, por todas las limitaciones que tiene, como es producida, es muy difícil transformarla, ya lo sabemos, porque todos los que hemos tratado de hacer algo con las villas lo hemos padecido, es un trabajo que es el doble que hacer una urbanización bien hecha. Y la vivienda social, aunque muchas veces está pensada de una manera para superar estos otros problemas, también termina se cristaliza como un lugar de pobreza o de menos ingresos, y todo el mundo sabe quién vive ahí, etc. Y un poco mostrando territorialmente dónde están estas cosas, bueno, en el Alto de San Isidro tenemos varios conjuntos, como los mostré antes, conjuntos de vivienda social, tenemos la cuadrícula, por suerte, el gran porcentaje del plano de San Isidro son cuadrículas abiertas, que es muy bueno, pero después cada vez que aparecen estos enclaves, tienden a segregarse, tienden a cortar la trama y tienden a ser difíciles de integrar.
no estoy diciendo que la gente que vive ahí es antisocial, ni que no quiere participar, sino que simplemente terminamos cristalizando una situación urbanística. Y yéndose más hacia la Panamericana todavía, es más fuerte, porque están más separados y son más grandes. Acá tenemos, ahí está el Camino Real, esto es Uruguay, el fondo del Camino Real, y la Panamericana, el ramal a Pilar, ¿no? Está el conjunto San Isidro, que es esa geometría muy, muy distinta, y después tenemos algunos barrios cerrados y tenemos también la cuadrícula. ¿Qué produce esto? Produce justamente algo que este señor que se llama Michael Mejafy desarrolló, se llama la curva de Jacob. Jane Jacobs es una urbanista americana de los años 60, que muchos de los principios de urbanismo, de la vida peatonal y de la vida del barrio en la calle, etcétera, los desarrolló ella oponiéndose a muchas reformas que estaban ocurriendo en Nueva York en los años 60. Y este señor, que es un seguidor de ella, que se murió hace un tiempo, propone esta curva. Dice, nosotros en la ciudad tenemos que hacer un esfuerzo para lograr lo que está arriba en el medio, que es una ciudad abierta, de ingresos mixtos. Fíjense que abajo está la línea del nivel socioeconómico, y arriba es el nivel de diversidad. En el punto de nivel socioeconómico más alto, si nosotros permitimos que se segregue, tenemos el máximo nivel de ingresos y la mínima diversidad. Y el espejo de eso es el mínimo nivel de ingresos y la mínima diversidad que producen las villas, los asentamientos y la vivienda social. Entonces, el óptimo, lo que hay que tratar de hacer como urbanista, como responsable, como funcionario o como ciudadano, es tratar de promover ir al medio. Es muy difícil, pero en lo posible hay que tratar de impedir la segregación, o por lo menos la segregación de grandes pedazos, y por otro lado tratar de que la gente que vive en barrios populares se integre. Esos son un poco los esfuerzos. Lo que propone esta curva es hacia dónde apuntar los esfuerzos de todos. Y San Isidro, el gran igualador, es el espacio público. Entonces acá tenemos espacios públicos del centro de San Isidro, arriba a la izquierda, el centro histórico, abajo a la izquierda es el barrio Parque Aguirre, y después tenemos los barrios del Alto, es el Alto de San Isidro, y abajo es una de las calles de los pasillos de la Cava. Está claro que el esfuerzo, un poco volviendo a la posibilidad de caminar, a la posibilidad de andar en bicicleta, a la posibilidad de comunicarse o salir al espacio público, la calidad de ese espacio también hace a la posibilidad de que la gente se integre en todo sentido a la vida de la ciudad. Y haciendo un ejemplo muy sencillo y cercano, las decisiones que se toman a nivel urbanístico, a la izquierda es la calle Belgrano en San Isidro, que tiene la carga peatonal más alta de todo el partido, a muchas horas del día, mucha gente que se baja de los trenes y los colectivos y va a trabajar a los tribunales, a los colegios, a las clínicas, a los comercios, etc. Y el 80% del espacio está dedicado a autos. Y a la derecha, el digno vecino San Fernando, que hace muchos años decidió priorizar el peatón y niveló la calle Constitución, unas cuantas cuadras de la calle Constitución, y realmente te lo transforma en un paseo que vas del Canal San Fernando hasta pasando la estación, la plaza principal de San Fernando, y realmente es un lugar para todos los vecinos. Así que bueno, ahora un ejemplo de lo que sería la supermanzana, y ya no sé cómo vamos de tiempo, Manu, pero ya vamos acercándonos. Bueno, entonces el ejemplo que yo ponía cuando escribí el artículo son las supermanzanas de Barcelona. En Poblenou, que es un barrio que está en el ensanche muy cerca del centro de Barcelona, que era un sitio industrial semi-abandonado, que estaba medio en decadencia, se decidió hacer el experimento de una de las supermanzanas que se propone. La supermanzana tiene básicamente esta estructura. La cuadrícula, con algunas vías periféricas, 3x3 manzanas más o menos. Las vías periféricas pueden ser avenidas o no, pero se decide hacerlas las que van a tener el tráfico más intenso, que van a ser colectivos y algunos autos. Y entonces se hace lo que se llama la pacificación en la primera etapa del interior, donde se le cambia el sentido a las calles y se empieza a dar más superficie de la calle interna a los peatones, a las bicicletas, y algún transporte público, y alguna otra, por ejemplo, ambulancias o discapacitados, etc. Y en la fase final, directamente se le cambia el solado, se nivela, y eso es lo que más se parece a eso, son las experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, en el microcentro, en Retiro y en otros barrios, y se crea un barrio rodeado de calles más activas y tranquilo adentro, aunque sin impedir del todo la aparición de los autos. Entonces acá tenemos las tres
etapas. El estado inicial es arriba, donde los 8 metros de la calzada se dedican a autos y si tiene suerte, alguna bicicleta. En la etapa 2 ya directamente se pinta eso, si todavía no se cambia la superficie del asfalto ni de nada, sino que se pinta y se equipa y se ponen maceteros en vez de plantar los árboles, y se prueba un poco la dinámica del barrio. Y en la etapa 3 se nivela, que es un poco lo que vimos antes en San Fernando, que se puede ver en algunos barrios de Buenos Aires también. Y ya pasa a ser esa calle, una calle con prioridad peatón, de convivencia, con lugares para sentarse, con lugares para servicios y para lugares para ambulancias, etc. Y arbolado. La supermanzana, además de eso, incluye una serie de indicadores de calidad de vida para todo. O sea, hay medidas de la calidad de la vivienda, de si hay equipamiento cultural y deportivo, educación, salud, comercio, etc. O sea, la idea es que la unidad de supermanzana, a la escala que se pueda, sea una unidad autosuficiente. Evidentemente no todo va a estar adentro de la supermanzana, pero en caso de que hay que buscar comprar y consumir otros servicios afuera de esta trama, se puede obviamente usar el transporte público. Entonces tiene que ser autónomo en muchos aspectos. El ideal es que las clínicas o los consultorios médicos estén a cierta buena distancia, las guarderías, si hay salud materno-infantil, eso tiene que estar a distancia peatonal. Los demás equipamientos, obviamente, se puede participar de una trama más grande con otra accesibilidad vía transporte público. Y acá está un poco la geografía de este lugar, de Poblenou. Este es el lugar, este es el perímetro que se hizo la experiencia. Y cada una de estas calles, que algunas son distintas, por ejemplo, este es un tramo, una calle que se hizo como en Times Square, donde directamente se eliminó el tráfico de autos y se plantaron huertas y canteros. Y juegos de niños. Esto es lo que ocupaba la calle donde iban los autos antes, no es un parquecito. En esta, de vuelta, se pintó la superficie y se la equipa con lugares para comer, con maceteros, con estacionamiento para discapacitados y estacionamiento para motos y bicis. Y acá se ve lo que le queda de ancho al auto y tiene que pasar a velocidad de hombre, peatón. Acá, bueno, lo mismo finalmente otra cosa que es bastante oportuno, estas fotos son de hace 2 años, pero evidentemente con este tamaño de equipamiento, la distancia social no es muy difícil. Bueno, el restaurante no sé si en algún momento se volvió a abrir, pero teniendo mesas afuera es mucho más fácil también hacer eso, etc. O sea, una vez que uno le devolvió espacio de la calle a la gente, tiene muchas posibilidades de flexibilizarlo para lo que se necesite. Pero bueno, en realidad es una sumatoria, y creo que es muy importante que atrás de esto tiene que haber un montón de decisiones políticas y decisiones de diseño, decisiones de presupuesto, que en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en mi experiencia, se vivían a diario, y obviamente muchísimo trabajo con los vecinos, que la resistencia directa a los vecinos en estas iniciativas puede ser el sí o el no para uno de estos trabajos. Pero también hoy tenemos una posibilidad de trabajar con esos vecinos en un escenario completamente distinto. Esta es la última calle, que está directamente también, se eliminaron los autos y tiene todo un arte en la calle. Acá en este barrio, que me lo preguntaron otra vez, tienen edificios de vivienda nuevos, hay un campus universitario, un museo y varias oficinas. Es bastante moderno el equipamiento pero es un barrio que era un barrio relativamente popular porque era un barrio industrial rodeado de lugares donde vivían los obreros de estas empresas industriales. Ahí se ve un poco por la altura la densidad. Esos edificios son nuevos, pero hay también en el perímetro hay barrios más viejos con edificios de principios del siglo XX. Bueno, volviendo a este señor de No Going Back, me parece que la propuesta en este momento es no volvamos atrás, y acá termina nuestra conversación. Muchas gracias. Bueno, hacemos un pequeño aplauso virtual. Muchas gracias, Pablo. La verdad que muy, muy interesante la presentación. Ahora sí vamos a hacer algún intercambio, ya hay algunas preguntas ahí dando vueltas.
pero Claro. quizás alguna reflexión un poco que veníamos hablando. A mí me parece especialmente interesante que acá de los ejemplos que vimos, obviamente de ciudades europeas avanzadas y que quizás tienen otra realidad, pero también trajiste ejemplos de ciudades cercanas, como es el caso de San Fernando, donde uno, digo, por ahí le dicen, bueno, Barcelona, quizás hay como mucha diferencia, pero también hay ejemplos concretos, acá nomás, a pocas cuadras en el municipio, que nos muestra que muchas de estas ideas, a distintas escalas, pero seguramente también se pueden aplicar en San Isidro. Creo que eso es un punto que es importante y que obviamente sabiendo que cada localidad y cada región tiene su personalidad y su historia, y adaptando esas ideas seguramente se pueden aplicar en San Isidro. Así que muchas gracias por las charlas, por esas ideas y también por la bajada en casos concretos. Creo que son muy, pero muy interesantes. Vamos Bueno. a leer algunas de las preguntas que fueron mandando por acá, ¿sí? Había una interesante, bueno, ahí se me fue, de Pedro Viraldes, no sé si es hermano o pariente Yo les seguramente. dije, pregunten rápido ustedes para romper el silencio, les dije. Ahí está, muy bien. Pedro pregunta, bien concreto, ¿existe uno o varios espacios concretos en el partido de San Isidro en los que en forma más o menos rápida y sin costo excesivo se podrían hacer supermanzanas? ¿Tenés alguno en mente, se te ocurre? Bueno, yo participé hace unos años del concurso para el centro de San Isidro, que tuvo mucho éxito y los trabajos premiados eran muy buenos. O sea, el centro de San Isidro está muy competido porque tiene colegios, tribunales, clínicas, etcétera, pero tiene un perímetro de accesibilidad en autos muy bueno y tiene varias calles que se podrían seguir dejando de tráfico de autos, y por sectores se podría, en vez de empezar por el centro más álgido, se podría empezar desde Belgrano hasta Primera Junta, por ejemplo, donde hay casas viejas, ahí estaba empezando antes de este momento a ver temas de turismo, etcétera. Se podría hacer, lo que yo digo, siempre son pilotos y siempre se trata de pacificación. Es empezar a ver con qué componente se puede empezar a crear ese ancho de la calle y empezar a estudiar el uso. Y también obviamente con talleres. Pero nosotros siempre pensamos que los centros, que es donde hay una competencia muy grande entre peatones y autos, es donde hay que hacerlo. De hecho, las propuestas que habíamos presentado era no sacar los autos de Belgrano, sino que dejar los autos, pero devolver sobre todo el estacionamiento, ensanchar veredas o crear lugares para estar afuera, mesas, etcétera, que es un poco la operativa típica. Pero hay varios, o sea, en general alrededor de las estaciones de tren sería bastante fácil implementarlo, y son perímetros que, a pesar de que tienen bastante densidad, estoy pensando en Acasús, en Martínez también, se podría hacer un intento, agarrar un radio de 4 cuadras por 4 cuadras y hacerlo. O sea, yo empezaría por ahí. Bueno, Creo que, acá hay que otra muchos... también. Perdón. Termina. Perdón, no, que muchos de los barrios, que yo estoy pensando en el Barrio Parque de por sí, simplemente habría que hacer una regla de que la gente puede caminar por la calle, porque tampoco te vas a poner a gastar plata en cambiar los adoquines ni las veredas, sino es en prolijar y crear un clima distinto, ¿no? O sea, hay barrios que están rodeados de avenidas y de calles que pasan a otra velocidad, que se pueden dejar así, y permitir mayor tráfico peatonal en esos lugares. Y yo lo que sí haría en San Isidro es ya hacer un plan de bicisendas. Yo creo que bicisendas en San Isidro es fundamental. Y Vinculado a este también tema. creo que... Perdón, dale, termina. Después, dale. No, que vinculado a este tema, justo quería comentarlo porque ya salió un par de veces, justamente el tema de la calle Belgrano, de la peatonalización. Ahí Mariel Riva dice, Andrea Axel dice que hacer que Belgrano sea peatonal, que tiene que ver con lo que vos venías diciendo recién. Mariel Riva agrega que después armarla como un paseo para los fines de semana. Bueno, ahí hay un tema de la plaza. Por eso, esa es otra forma de probarlo. Otra forma de probar estas iniciativas es hacerlo a distintas horas del día, a distintas épocas del año, hacer un festival en la calle cada una vez por mes. En Estados Unidos hay muchos lugares que las calles son para autos y hay un festival de arte, otro de comida, otro de arte escénico en la calle, o sea, la feria artesanal, en vez de estar ahí metida entre los canteros de la plaza, se podría hacer en el centro.
quizá la gente lo usaría más. O sea, yo creo que hay que dinamizarlo. O sea, San Isidro tiene un poquito una inercia muy fuerte en muchos aspectos y muchos intereses, grupos de interés que no quieren mucho que cambien su estado actual, pero bueno, justamente este es el momento de probar otras cosas, ¿no? Bueno, acá hay algo, una vinculada al tema del centro de San Isidro. Virka Regal pregunta, el centro de San Isidro tiene muchos colegios y es muy difícil evitar los autos. ¿Cómo se haría con eso? O qué idea tenés con eso? Yo hago No, una claro, cortina. pero eso ocurre dos veces por día a una hora muy, muy específica. O sea, tenés el resto del día para tener esas calles con menos autos y a la hora de los colegios los puedes dejar entrar y salir. Sí, yo te hago un Pero también comentario podés... muy ¿eh? cortito. Te agrego algo ahí que para mí es importante, es interesante. Yo aparte soy docente en el Colegio Labardén, acá en la calle Alem, cerca de donde la más vivo. Y ahí había un problema muy grave en la entrada, sobre todo. Se hacían unos embotellamientos terribles. Y la verdad que con un par de decisiones de ponerse de acuerdo entre los directivos y los padres, y turnándose entre Labardén y Santinés, que se matan los dos uno al lado del otro, cambió muchísimo la dejada de los chicos a la mañana, y hoy la verdad que es Claro, importante ver cómo fluye eso, con un sistema muy básico, que es alguien nos ataja, tiene que parar, no bajan, bueno, 2 o 3 pautas y eso se ordena también, ¿no? por eso, yo creo que es un tema de orden y también podés pedir que la gente, porque también yo hice pool muchos años San Isidro, y uno llega con una tipo kamikaze, siempre está corriendo, llegando tarde, lo que fuera. Bueno, quizá también es un tema de ponerse más estricto con los horarios y decirle, bueno, vos tenés que venir a -10 y vos a las 8, o sea, para que la gente no vaya toda a la hora de que está tocando el timbre. O sea, pero eso es un tema, como te digo, por eso yo insisto que en este momento la pandemia es una oportunidad de pensar la idea de que ciertas disciplinas nos pueden mejorar la vida. Yo creo que ese es un tema que me parece que habría que capitalizar. No solamente el hecho de que no caminemos más, sino que aceptemos las pequeñas reglas a las que nos resistimos, que son las de la convivencia. Totalmente. Acá tenía una que me había quedado arriba, pero que me parece interesante, de Corina Iturbe, que dice, el COVID nos obligará, como vos decís, a cambiar nuestros hábitos de movilidad. Agrego a tus datos que gran parte de la población se mueve en moto y probablemente tengamos un incremento de estos usuarios. ¿Cómo los integramos desde la infraestructura vial? Bueno, esa es una buena pregunta. La moto creo que es uno de los elementos más disruptivos en el buen y el mal sentido de los últimos años. O sea, hoy vivimos todos de delivery, pero pero los motoqueros, como les decimos todos, es uno de los grupos de riesgo más altos de... Yo trabajaba en la ciudad y en un mes chocamos 2 veces con motoqueros y una de las veces el señor se rompió algo y fue a parar al hospital. Entonces, creo que ahí hay un tema de aceptar su presencia y su necesidad. Yo creo que la calidad y la velocidad de las motos que tienen que usar tienen que ser otra. Esos vehículos no pueden andar más de una cierta velocidad, no pueden acelerar, tienen que ser vehículos tranquilos, porque finalmente ellos van a llegar siempre donde tienen que llegar. Pero bueno, es un gran tema. De vuelta, una cosa que es ubicua y que yo nunca anduve en moto, ahí lo veo a Richard Brina, que es un fanático de la moto, que me ha llevado un par de veces y es un tipo muy prudente. Y yo creo que la famosa motoneta era un vehículo sociable y urbano. La moto típica en este momento es una necesidad y algo que nos está salvando la vida a todos, pero que tiene que adaptarse. Y tenemos que Perfecto. ver si hay que regular qué clase de vehículos son y con qué reglas se mueven. Y aparte, también podríamos incorporar alguna clase que por ahora que parece medio discriminatorio, pero reparto en bici no sería que hubo en su momento y era muy digno. Volver a los tramos cortos se pueden hacer también en bici, siempre que haya buenos carriles y buenas bicis con cambios o con lo que fuera, o bicis eléctricas que mientras uno pedalea el motor anda, o sea, creo que si ese vehículo es muy rápido y de un cierto volumen y peso, es un arma. Y si no, y el mismo señor es un señor que tiende, con todo respeto, a ser un poquito imprudente y a andar por cualquier lado. Bueno, entonces de vuelta son más bien reglas de convivencia que la genialidad de un vehículo en particular o de un cierto modo de movilización. Está bien, está muy bien, muchas gracias. Tengo algún comentario acá, me ponen, que yo creo que es un tema importante, central para San Isidro, hacer algo urgente con el tren de la costa. ¿Qué mirada tenés, Pablo, con ese tema desde el punto de vista urbano? El tren de la costa
Es realmente, de vuelta, otra gran oportunidad y la verdad que lo hemos mirado muchas veces con distintas personas. Creo que tiene un problema grave, que es no tiene densidad cerca para justificarlo, entonces va a estar siempre subsidiado. Uno que no es muy San Isidro correcto, porque a los sanisidrenses no les gusta la densidad, sería lograr que más gente viva cerca de las estaciones del tren de la costa. O lograr que haya algún lugar que te puedan dejar con el auto, con el kiss and ride, como dicen los americanos, para que se pueda usar. Otro modelo es al revés, sacarle la carga de transporte público regional y hacerlo mucho más liviano y de paseo. Hoy es una cosa... Y bueno, y aparte volver a darle un carácter de parquización y de... ¿no? Obviamente tiene el potencial de ser un corredor verde lineal que une todo, atraviesa lugares increíbles. Yo la otra vez lo estuve estudiando y sacando y buscando fotos. Es uno de los recorridos paisajísticos más lindos de la región, porque pocas veces te vas a pasar 10 o 15 kilómetros al borde del río en un tren agradable, bajándote en estaciones inglesas, etc. O sea, tiene todo un potencial, y de hecho, lo poco que anda es algo así. También funciona de transporte público, pero es mucho más limitado porque no une puntos de realmente donde haya mucha densidad de usos. Y el fracaso de las estaciones shopping, que también es algo que mucha gente le apostó, hay que revisarlo. Yo creo que en algún momento habría que pensar seriamente si no hay que tirar abajo una buena parte de lo que se hizo en San Isidro, y si ya se hizo la pisada, poner, no sé, vivienda o un uso, o oficinas que realmente se usen, etcétera, ¿no? Pero, digamos, va a seguir teniendo un potencial enorme, y es un proyecto urbanístico regional. El otro condicionante que tiene es que los ferrocarriles son nacionales, las tierras también son nacionales, y después las jurisdicciones son municipales. Totalmente de acuerdo. Es... Acá tengo dos o tres que están vinculadas a Felipe. Dice, ¿qué estrategias usan en otras ciudades del mundo con respecto al estacionamiento, potenciando la circulación en bici? Facundo Badino también hace como un poco de hincapié que hay que hacer mucho énfasis en sistemas de viviendas seguras, y Virka Regal también hace hincapié con el tema de los estacionamientos subterráneos. ¿Cómo te parece que pueden interactuar estos distintos? Hay dos formas de resolverlo. Uno sería, primero, promoviendo que la gente no vaya en auto a los centros comerciales cuando está a 5 cuadras, y eso es un poco el tema de la supermanzana y de la vida y de la movilidad peatonal, o en bici. La otra es, por un lado, tener estacionamiento público que no sea barato, porque, bueno, finalmente no hay que incentivar el auto. Y lo tercero es casi lo contrario. En Manhattan vos podés hacer un edificio de 100 pisos y no te piden estacionamiento. En Washington hicieron el estadio donde jugaba el equipo donde jugaba Michael Jordan antes de retirarse, que es la arena equivalente al Luna Park, y no tiene estacionamiento. Se hizo en los años 90. O sea, y hay muchos lugares donde directamente los urbanistas promueven que no se exige estacionamiento, para que si la gente, primero para que se pueda hacer el edificio, porque si no te come el terreno. Cualquier terreno de San Isidro, más o menos mediano o chico, toda la planta baja es para autos, para poder tener los autos que te exige la municipalidad. Entonces, finalmente, estás incentivando, primero estás creando un mercado que te obliga a construir estacionamiento donde podrías tener viviendas. Y segundo, esos autos entran y salen una vez que está el garaje ahí. Entonces, es una cosa delicada y hay que verlo en una política más integral, pero hay que pensar en eso. Ahora, ¿qué te pasa? Los vecinos de Fondo de la Legua, ¿cómo se llama? Carman y compañía, en el triángulo ese donde están las oficinas, se oponen a todo, y si hace un edificio tenés que llenarlo de estacionamientos. Pero finalmente con eso te llenás también de autos entrando. Entonces es como el huevo y la gallina. Entonces hay que pensar seriamente si realmente la exigencia de estacionamiento la termina siendo contraproducente. Porque finalmente nadie va a ayudar a financiar un sistema de transporte público o usar alternativas si finalmente no puedo llegar y todo el mundo va en auto. Así que es un tema más integral, pero bueno, hay que pensarlo. Totalmente. Acá tengo otra de Lucía Rojo que pide algún comentario en relación a las áreas cercanas, áreas de espacio público, interpreto, cercanas a los jardines de infantes o a los jardines maternales. Respecto al espacio público, sí. Bueno, yo creo que ahí donde vimos en los ejemplos de Barcelona, es obvio que siempre está faltando el espacio de juego, y los jardines suelen ser muy chiquitos y no tienen mucho terreno propio. Generalmente lo que hacen es ir de alguna manera o caminando o en algún ómnibus a un campo de deportes prestado o alquilado.
obviamente que sería ideal que los chicos jueguen en el espacio público de la calle. Y ahí el compromiso es la seguridad, ¿no? Entonces, no hay duda de que tener... mis hijos iban a Rincones del Bajo, no estoy seguro si los Rincones del Bajo van a los jueguitos que hay sobre la calle del Bajo, pero sería el ideal que uno se sienta lo suficientemente seguro con esos espacios para que se usen, porque no hay nada más lindo para una persona que camina por el barrio que ver a los chicos en un jardín de infantes jugando ahí. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchos chicos jugando en los parques, generalmente están con sus padres, pero te cruzás pero no en todos los barrios ocurre eso, pero siempre es un factor de seguridad que también es el abandono de la calle que todos hemos hecho. O sea, creo que vos, Manu, sos más joven y algún otro, pero varios de los que veo y escuché que están, hemos jugado en la calle de chicos, sin que nuestros padres ni siquiera se preocupen dónde estábamos. Y creo que hace mucho, mucho que no pasa, por lo menos en estas zonas, que uno diga, bueno, andate a la calle y ni me digas dónde, mejor, no te quiero ver hasta la hora de comer. Bueno, yo creo que esa tranquilidad hay que recuperarla, ¿no? Y eso inclusive es uno de los argumentos más fuertes de los barrios cerrados, que es, bueno, mis chicos pueden jugar sin que yo los cuide. O sea, esa es una reconquista importante, que no es poca cosa. Y eso, con la idea de las supermanzanas a nivel barrial, se podría hacer, porque finalmente podrías definir un perímetro primero de que los autos pasan más despacio, de que los autos o los vehículos de personas que no tienen que estar ahí no van a estar pasando porque no tienen que pasar, o sea, es como algo que se va reforzando, ¿no? Perfecto. Acá el concejal Juncos hace un comentario que me parece muy acotado. Dice, Bécar debería tener bicisendas que nos lleva a la estación de tren, conveniar con el ferrocarril para depositar ahí las bicis y poder subir al tren Mitre. Y ahí agrega también justo Bill Carregal que en Ámsterdam hay grandes estacionamientos de bicis en las estaciones. Sí. En todos lados, sí. ¿Cómo ves ese transporte intermodal? Totalmente, o sea, creo de hecho, lo que fue raro en un momento cuando todavía no se habían comprado los vagones nuevos chinos, en los últimos años de los trenes que después colapsaron, había un vagón entero de bicis y se usaba bastante. Te digo que ahora a mí me llama la atención que no se amplió eso porque hay mucha demanda para subir la bici. La gente le gusta ir con la bici en el tren también, pero si fuera seguro y hubiera lugar, me parece que mucha gente lo haría. Yo de hecho había pensado una vez hacer una serie de bicisendas lo más pegadas a la vía posible, desde Tigre hasta Retiro, y que uno pudiera hacer tramos en bici y después dejar la bici en algún lugar. O sea, empezar a buscar, porque si vos vas mirando el plano del tren, hay muchos lugares donde hay calles de barrios pegadas al tren o a 1 o 2 cuadras. Entonces vos podrías tener todo un recorrido que lo tenés que demarcar para que la gente sabe dónde está, y donde se cansa puede dejar la bici, entonces hacer los tramos que quiera o ir de punta a punta. Yo tenía un par de sobrinos que trabajaban en San Isidro y se iban hasta Tigre en tren, a donde vivían, en bici, y mataban por tener bicisendas que no había, se la pasaban esquivando autos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, acá tengo una también de hay que crear la cultura de... No, perdón. Tengo una de Victoria Cornudet, que es interesante. Dice, aplicar restricciones al uso del auto es más viable en ciudades como París, donde la superficie es bastante menor que en Buenos Aires. Quizás habría que pensar en otro factor, además de las restricciones o limitaciones del auto, en una ciudad más dependiente como Buenos Aires. Sí, Victoria, sí, pero los autos no, digamos, San Isidro no se fundó con autos. San Isidro era un lugar donde la gente caminaba a todos lados y se tomaba el tren y se tomaba el colectivo que pasaba por la avenida, etc. El auto apareció a partir, en gran cantidad, que se llenaban las calles a partir de los 70s y los 80s. San Isidro tiene 400, 300 y pico de años. El auto es una novedad, ¿no? Y creo que también, como pasó lo mismo decían en su momento, justamente la foto que te muestran los holandeses y los daneses es de Ámsterdam llena de autos en 1960 y la misma plaza sin autos ahora, y la plaza de Copenhague llena de autos en 1970 y ahora vacía. Culturalmente se decidió que preferían que la calle fuera para los peatones. No es cierto que por las densidades y las distancias de San Isidro no podamos movernos caminando. Yo conozco mucha gente que usa el transporte público, entre ellos yo, y las distancias son caminables. Yo creo que justamente el gran efecto de demostración es esto, que ahora estamos caminando todos y no estamos al revés, es más sano. Y eso es un tema más importante, porque es todo junto. O sea, porque si no siempre va a ser, no, acá justo no, porque nosotros nos gusta andar en auto. Bueno, esa es la idea. La idea es ver qué podemos sacrificar todos para mejorar lo que es para todos.
Perfecto. Acá tengo dos que las vamos a unir y ya va a ser siendo la última, pues ya estamos cumpliendo el tiempo acordado, que tiene que ver con las rotondas. Pilar Allende pregunta, ¿cómo ves hacer más rotondas para disminuir la velocidad de los autos? Pensá que tendría sentido. Y sumado a eso, a Perpi, que no sé quién es, a Andrea Perpillán debe ser, ahí está. ¿Qué opinás de la rotonda que se hizo en la bajada del Boating, si eso sirve a ordenar urbanamente la ciudad? Empiezo de atrás para adelante. Yo creo que la rotonda del Boating se hizo para que pueda salir la gente de ese barrio, ¿no? Eso no va a mejorar nada. No veo, porque no es una rotonda, es dificilísima de encarar. El otro día no teníamos ni por dónde entrarle. Anduvimos por ahí. Las rotondas donde hay lugar, espacio físico, y donde no tenés forma de meter un semáforo, yo creo que las rotondas de Segundo Fernández son magníficas. Las que se hicieron a las subidas de la Panamericana son fantásticas. En la Panamericana, donde está la nueva arena esta, en una época nosotros íbamos mucho a entierros de gente amiga y no llegabas al entierro porque no te podías bajar a la Panamericana y ahora no te pasa más. O sea, las rotondas donde hay lugar y donde no podés poner un semáforo porque después se detona todo o no anda nunca, son perfectas. Después, inventar una rotonda, no. Y respecto al barrio de San Andrés, tengo que decir un comentario que es un poco más de fondo, que es, si yo hubiera sido gobierno en San Isidro, nunca me hubieran parado de negociar con San Andrés para que no se vaya del partido de San Isidro. No sé qué hubiera hecho. No sé qué le hubiera ofrecido, pero yo creo que es para San Isidro tener en el partido de San Fernando, la Universidad de San Andrés y el Colegio de San Andrés mudados, me parece que es una pérdida institucional tremenda. Yo creo que gran parte del capital, no digo porque son instituciones educativas de mucho nivel y vecinos importantísimos. Entonces, cambiar el Colegio San Andrés por un barrio cerrado, me parece, hay mucha gente que va a vivir muy feliz ahí, pero me parece una pérdida tremenda. Yo hubiera peleado por otra cosa, no sé por qué. Pero bueno. Pero respecto a la Bueno. rotonda, no creo que no es una rotonda, es una entrada al barrio ese. Perfecto. Bueno, ahora tenemos la última acá de Eduardo Pérez Uribe, que como llega desde Miami le vamos a dar el espacio. Dice Eduardo, asistí a la presentación del Plan Maestro hasta el 2040 de la ciudad de Birmingham, en Michigan, Estados Unidos, y la problemática era adaptar la ciudad a los autos sin conductores y a autos eléctricos en San Isidro. ¿No habría que pensar en un futuro más allá de mañana? Sí, totalmente de acuerdo. El tema, sí, de hecho, el año pasado yo participé de una investigación que hizo el BID con la Universidad de Itela para los escenarios de todos los vehículos autónomos y conectados, que es el sistema integral, o sea, y la idea se llama Mobility as a Service, o sea, movilidad como servicio, MAAS, o sea, Toyota, si vos ves la publicidad reciente de Toyota, no habla de autos, habla de movilidad, dice, y de hecho las propagandas, las últimas eran un ciclista, un corredor, no mostraban autos directamente. La idea es que vos salgas de tu casa con algún vehículo y llegues a donde tenés que llegar en algún vehículo. Y pueden ser bicicletas, ¿cómo se llama? Scooters, una especie de van chiquitita o un auto eléctrico. Los escenarios que hay, que se estuvieron evaluando, se adaptan a las características de las ciudades de todas las regiones del mundo. Las ciudades que más rápido van a responder a los sistemas autónomos, que van a incluir los subtes, los tranvías, todo lo que anda, son las ciudades compactas europeas que tienen sistemas de transporte más organizados. Cuanto más desparramada y desorganizada la ciudad, más difícil es calzarle los distintos componentes. Y uno de los peligros que se veían en el estudio es que en los lugares donde predomina la dispersión y los barrios privados, la gente con más plata paga un servicio y puede tener un auto a disposición de cada miembro de su familia, y lo que podría llegar a pasar es que tengas más autos dando vueltas vacíos por las ciudades. O sea, hay muchos escenarios, pero sí, estoy de acuerdo que el futuro es ese. De hecho, en algún momento se anunciaba que para 2050 nadie va a tener autos propios, por ejemplo. Nadie va a ser dueño de un auto, sino que vas a tener un servicio y vas a salir a la calle, salías con tu celular y en vez del Uber aparecía el Uber vacío que te llevaba, pero era un abono, pero por ahí te dejaba en un lugar para que agarres una bici y un scooter y entres a tu oficina en las últimas 2 cuadras, y siempre era, generalmente decían, el sistema que funciona así tiene un transporte interurbano o largo público, y la mayoría de los servicios de autos autónomos es de última milla. O sea, vos te bajarías en la estación San Isidro y el autito te llevaría al tribunal o a la clínica o a tu casa. No sería que vos te vas a subir en Buenos Aires y te vas a ir a bajar en Tigre, sino que
Si es movilidad como servicio, vos te subís a donde está el mejor producto para vos ahora. Perfecto, Así que sí, totalmente de clarísimo, acuerdo. clarísimo. Muy, muy claro, Pablo. Bueno, vamos a ir redondeando. Te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu generosidad. Creo que fue muy interesante la charla. Creo que pudimos conversar un poco sobre los desafíos que presentan esta situación de pandemia que nos toca atravesar, y creo que es un buen momento para parar y para pensar cómo queremos que sea el San Isidro del futuro. Acá preguntan si vamos a tener alguna otra presentación a corto plazo. Estamos armando, tuvimos hace unos días una muy interesante que estuvo a cargo de la concejal Riganti, con una bióloga en la que hablamos acerca del coronavirus y una cantidad de cosas muy interesantes. Estamos programando otras, lamentablemente parece que la cuarentena va a durar unos días más todavía, así que los vamos a invitar a participar, y aprovecho también para agradecerles a todos los que estuvieron desde ese lado, escuchando, aportando con las preguntas. Así que gracias a todos, que tengan buenas tardes. Vamos a subir esto para si alguno quiere hacer alguna consulta más, y los invitaremos a la próxima. Gracias a todos por participar, que tengan muy buenas tardes, y muchas gracias, Pablo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.